Advertencia, este video contiene imágenes que pudieran afectar la sensibilidad de algunas personas, por lo que se recomienda discreción. No se incentiva a replicar o repetir las acciones que vean en este video. El sabueso de la familia Baskerville, que una vez fue leal a toda su linaje. Vikir van Baskerville. Según las palabras de aquel sabueso, este había sido incriminado y acusado falsamente por aliarse al clan demoníaco. Por lo tanto, este había sido ejecutado en la guillotina. Tras ser ejecutado, este se encontraba lamentándose de que si volviera a vivir una nueva vida, este no seguiría las mismas riendas como su vida anterior, ya que después de cazar al conejo, su presa, este no volvería a vivir como un simple sabueso de la familia Baskerville. Para entonces, este repentinamente se había levantado, tomando conciencia de lo que al parecer este había renacido nuevamente. Estando en un estado de confusión, este se preguntaba que por qué su cuerpo era tan pesado y este ni siquiera lo podía mover a voluntad, por lo que este se preguntaba que si acaso esto acaso podría ser el infierno. Y erróneamente, este se encontraba en la gran finca de la familia Baskerville. Volviendo así al pasado, este había renacido como un bebé. Sin embargo, el prota aún no se había percatado de esto. A lo que lo hacía entrar en conciencia era que el patriarca Hugo Lee Baskerville, este se encontraba observando las actitudes de los nuevos nacidos de la familia Baskerville, diciendo que ahí no había niños especiales y este creía que solamente habían basuras esta vez reunidas. Sin embargo, este no se esperaba que se notase con algo realmente extraño, ya que repentinamente este se había percatado de la presencia de Vikir van Baskerville, que este realmente se encontraba silencioso, a lo que este informaba que este al parecer era bastante especial, dado que este era la basura más silenciosa en esa sala, por el cual este le ordenaba a su subordinado que moviesen a los niños a la cuna de las espadas, a lo que en ese momento ya el prota había tomado conciencia de que este era el principal culpable de su inculpación y su ejecución, siendo así actualmente el patriarca de la familia Hugo Lee Baskerville. Por lo tanto, en el momento que este lo había presenciado, este se percataba de que este era la apariencia más joven de Hugo, por lo cual este ahora estaba cada vez más seguro. A lo que este decía que este había retrocedido cuando era bebé, y ya que en su vida pasada este había vivido como un sabueso y había crecido en un entorno bastante pobre, por lo tanto este simplemente había alcanzado el rango de sabueso. Profundizando más en el tema de lo que era un sabueso debería ser devoto a su misión, por lo tanto esto había sido convocado o creado para hacer todo tipo de trabajos sucios para la familia, así como asesinato, espionaje, emboscadas y amenazas, ya que el principio de cuya orden de sabueso era que este se convirtiera en la primera de la familia de las grandes 7 familias. La razón de que el prota era simplemente leal era que este quería ser reconocido por la familia y especialmente por Hugo, a lo que momentos después de que la puerta del reino demoníaco se abriera durante 10 años, la lucha contra los demonios había terminado con la victoria para los humanos, y así también la recompensa que se le había dado al sabueso más leal de la familia fue simplemente ser sacrificado. Sin embargo, estos habían inventado una razón para lo que este estaba siendo ejecutado, y era el hecho de que el sabueso sabía demasiado, por lo tanto, este había decidido simplemente cuando ya había renacido en un bebé que este no volvería a vivir su vida pasada. Por lo tanto, la nueva vida que este quería era vengarse a sí mismo, pero por los momentos este no podía, ya que debido a que este recientemente había nacido y contaba con el cuerpo de un simple bebé. Sin embargo, este no se encontraba en total desventaja, dado que este iba a ser trasladado a las cunas de la espada, por lo que significaba que este tenía una buena oportunidad para hacerse más fuerte, y este ahora mismo lo que necesitaba era justamente eso, ya que después de todo, la cuna de las espadas se trataba de un campo de pruebas cuando recientemente esto había nacido en la familia Baskerville, ya que después de todo, esta increíble prueba y terrorífica se trataba de arrojar los niños recién nacidos de la familia Baskerville en un laberinto de espada, y luego de eso, estos no simplemente ya habían superado la prueba, sino que estos tenían que llegar a un río llamado Estigia para así ser examinados por su talento. El río Estigia se trataba de un río legendario que convertía en el cuerpo de los niños en hierro puro, y sin embargo había un límite para lo que podían soportar
las simples criaturas recién nacidas, ya que primero para llegar al río Estigia se tenía que ir directamente fuera de la pared en forma de hélices. Obviamente esto justamente no era una prueba ajustadora para el prota, dado que este simplemente no se trataba de un niño común y corriente, y además en su vida pasada este había sido expulsado por sus hermanos y no pudo recibir el efecto, por lo que esta vez este había decidido hacer algo magnífico para mejorar así su simple vida. Y esto se trataba de monopolizar todo el tiempo que pudiera el rey Estigia para así conseguir la bendición. Teóricamente, al llegar al río Estigia, esto tenía que ser sumergido por las personas a cargo de la prueba de la supervisión. Sin embargo, el prota no era nada común, dado que este simplemente se había lanzado directamente. Y ya que después de todo, el agua que se filtraba profundamente en su cuerpo y en sus huesos a través de sus cortes, por lo que pensar que tener un gran comienzo hacía una gran diferencia en su vida. Por el cual, mientras más tiempo este se quedara sumergido dentro del agua, este sabía muy bien que traería más beneficios para este, por lo que este necesitaba intentar aguantar todo lo que pudiera, y no importaba lo doloroso que fuera, este tenía que aguantar el mayor tiempo posible. En cuyo momento que el prota se encontraba aguantando la respiración bajo el agua, la gente ya había entrado en pánico, diciendo que este iría a morir si se quedaba debajo del agua por muchísimo tiempo, por lo que este gritaban que por favor lo sacasen, dado que esto obtendrían una gran pérdida. Sin embargo, el patriarca Hugo Lis Baskerville ya sabía lo que se encontraba haciendo el prota, ya que de todas maneras este no era una persona común y corriente, por el cual este se dirigía a el mayordomo de la familia llamado Barrymore, por lo cual le preguntaba que cuánto tiempo había pasado desde que este se había metido al río, cuya respuesta se trataba de que este ya había pasado más de 7 minutos, mientras que este simplemente se acercaba a la orilla. Este decía que como ya habían pasado 7 minutos, este ya podría morir, a lo que sus subordinados lo cuestionaban. Sin embargo, este se dirigía hacia él y le decía a su hijo que este ya podía salir, mientras que el prota, metido y sumergido dentro del agua del río Estigia, este se encontraba pensando que eso se trataba de las voces de su padre Hugo, por lo cual este se preguntaba que si acaso este creía que saldría tan fácilmente, ya que después de todo, este necesitaba absorber todo lo que pudiese hasta el final, por el cual este había decidido tragar un poco de agua, ya que así mejoraría enormemente. Sin embargo, este no había contado con su estupidez, por el cual este simplemente había expulsado todo el aire que le quedaba, mientras que se encontraba perdiendo la conciencia gradualmente. Este solamente podía pensar en que debería soportarlo y aguantar, resistiendo así hasta el final, en cuyo momento, tras recibir un chapuzón, este finalmente había sido rescatado por su padre Hugo Lee, por el cual este le decía que mirasen a ese chico, ya que este se encontraba en el río Estigia, no había sido suficiente para él, ya que después de todo, este había decidido beber el agua, a lo cual estos se percataban de que el prota, tras haber nacido recientemente, este ya contaba con toda su dentadura perfecta, a lo que cuyo momento, este bastante curioso le preguntaba que cuál era el nombre de ese niño, a lo que el joven mayordomo le decía que el joven maestro se llamaba Vicky Van Baskerville, mientras que este se encontraba pensando en su querido hijo Vicky. El prota se encontraba suspendido boca abajo en el aire, mientras que su padre le decía que al parecer este había nacido un hijo bastante muy codicioso, mientras que este simplemente pensaba que este debería disfrutar tanto como pudiese, ya que ahora mismo este necesitaba usar todo el tiempo posible para afilar sus canijos sigilosamente, y cuando llegase el momento, este se rebelaría contra su amo y se lo comería, por el cual este había decidido que la familia Baskerville desaparecería de la historia. Y esta era la vida que este había decidido presenciar, y era que se dedicaría a eliminar a la familia Baskerville con sus propias manos, ya que después de todo, este se trataba de un hijo bastardo de Hugo Lis Baskerville. En su vida pasada, a los 8 años de edad, este tenía el talento suficiente para ser llamado un genio, pero este había sido considerado ordinario en su familia. Tiempo más tarde, a los 20 años, este había dedicado su vida a misiones de asesinato, espionaje y conquista, por lo cual a los 29 años ya había sentido que había alcanzado su límite en el manejo de la espada en comparación con el linaje directo, para cuando
cuando ya tenía 30 años, se había abierto la puerta que conducía al reino demoníaco, marcando así el comienzo de la invasión de los clanes demoníacos. Y para cuando ya había cumplido los 35 años, ya había atravesado la era de la destrucción, masacrando monstruos a diestro y siniestro. Y para cuando ya habían pasado 10 años desde que había comenzado la guerra, este ya había terminado, teniendo así la victoria el reino humano. Sin embargo, cuando este había cumplido los 40 años, este había sido recompensado por su lealtad, lo cual esta fue difamación, falsa acusación y ejecutado en la guillotina. Tiempo más tarde, el prota tras recobrar la conciencia se preguntaba que ese caso el lugar que se encontraba nuevamente era la guardería de la familia, a lo que eso efectivamente significaba que habían logrado absorber el río Estigia, por el cual ahora tenía un punto bastante bueno de partida en comparación a su vida de antes, mientras que se acercaba una persona sosteniendo un cofre del tesoro, mientras que una persona le preguntaba que por qué la señora quería que ese tipo de cosas estuviesen en la cama del joven Amobikir, mientras que el prota se encontraba pensando que por qué lo llamaban señora, ya que después de todo nadie le daría a él un bastardo un regalo preciado. Sin embargo, esto no era nada un regalo preciado, por el cual de adentro de cuyo cofre salía una energía bastante terrorífica, a lo que luego de un rato tras salir aquella criatura terrorífica se trataba de la Mamba Negra. Mientras que este simplemente se encontraba pensando que si acaso este había enviado a esas raras víboras para asesinarlo, por el cual este aún se encontraba más sorprendido que dentro de la familia Baskerville solamente habían unas pocas mujeres llamadas señoras, por el cual este pensaba que si acaso quería hacer que la competencia se reduciera. Y aunque estas increíbles víboras raras, las mambas negras podían asesinar a todos los bebés de la guardería. Sin embargo, este no era el caso, dado que el prota era bastante poderoso justo ahora. Y como se esperaba de la familia Baskerville, este haría caer a toda la familia gracias a su comportamiento bastante egoísta. Y así el prota había asesinado a esas dos increíbles mambas negras. Y para cuando ya había amanecido al día siguiente, toda la familia se había quedado conmocionado tras ver esa situación. Tras ver a un niño durmiendo plácidamente junto al cadáver de unas víboras muertas, por el cual todas las niñeras que habían estado de turno esa noche habían sido ejecutados después de la tortura, pero la razón de la aparición de las víboras había permanecido desconocida. Sin embargo, solamente el joven Sabueso sabía la verdad, y para cuando ese joven ya había cumplido los 8 años, este ya se encontraba recibiendo clase sobre los tipos de esgrima, y así como también sus niveles, por el cual este explicaba que si aún no podían imbuir maná a su espada se consideraría que sería un principiante de la espada, y el nivel en que podía infundir la espada con un poco de maná se llamaba un experto de la espada. Y para cuando la espada emitía una forma de aura líquida se le podría considerar un graduador de espada. Y por último, en el nivel en que la aura es bastante sólida y la forma pudiera cambiar libremente, se le conocía como un maestro de la espada, por el cual que este le explicaba que el más fuerte de los Baskerville, el señor Hugo, estaba actualmente en ese nivel, por el cual esto dificultaba gravemente el futuro del prota, ya que el patriarca de la familia se encontraba con un poder bastante terrorífico a una edad tan temprana, por el cual este necesitaba recuperar el poder que tenía antes de su regresión, antes de la ceremonia de mayoría de edad. Sin embargo, en el momento que el prota se encontraba vagando sus pensamientos, el maestro se había percatado de que su joven maestro, Vikir, se había vuelto a estar perdido en sus pensamientos, pensando así que este se había ganado un cuerpo físico bastante fuerte buceando en el río Estigia, y bastaba con enseñarle una cosa para que éste aprendiese 100, por el cual el patriarca se encontraba bastante contento por saber sus progresos, mientras que este simplemente se encontraba pensando que cuántos años le tomaría matar a su padre Hugo. Sin embargo, sus otros hermanos le tenían bastante envidia y competencia, dado que estos simplemente los llamaban la basura van.
Mientras que lo intimidaban, se le acercaban en grupo y le decían que habían oído rumores sobre bastante raros, por el cual le explicaban que aparentemente había buceado en el río Estigia durante alrededor de 7 minutos y además había estrangulado a 2 víboras hasta la muerte cuando era un simple bebé, mientras que simplemente recordaba el pasado de que sabía muy bien qué clase de tipos eran estos, ya que después de todo lo habían apuñalado en el momento que se encontraba huyendo tras su difamación. A estos anteriormente se le conocían como el tridente de Hugo Luis Baskerville, mientras que simplemente al parecer eran trillizos que se encontraban repitiendo las mismas palabras unos y otros, ya que después de todo estos serían un grano en el culo en esos 10 años que proseguían, por el cual se encontraba analizando la situación de que si los pusiera en su lugar instantáneamente. Sin embargo, se encontraba siendo amenazado por uno de esos bastardos con un cuchillo, mientras que le explicaba que había oído que si estos se quedaban en el río Estigia durante muchísimo tiempo, su cuerpo se volvía tan fuerte como el acero, para así hacer que no pudiera ser herido por esas cuchillas, por lo que eso significaba que no moriría aunque lo apuñalase. A lo cual, en ese momento, los tres se encontraban trabajando juntos para así someter al prota, por el cual se encontraba pensando que suponía que el dicho de que los niños eran más crueles era bastante cierto, por el cual había decidido seguirles el juego durante un buen rato. Mientras que unos minutos después, los dos bastardos que se encontraban intentando apuñalar el prota, estos decían que era imposible que una leyenda así sea cierta, por el cual 3 minutos después, le había cambiado la cara repentinamente. Y tras haber pasado 10 minutos, estos simplemente se quedaban realmente sorprendidos, prácticamente en pánico dado que el prota ni siquiera se había inmutado al sentir dolor. Y ya que después de todo, no podían herir a su joven hermano, estos decían que eso no era divertido, por el cual estos dejarían que se fuera. Sin embargo, para el momento que había sido soltado por el bastardo que lo había agarrado por la espalda, se percataba de que algo andaba mal, ya que repentinamente le había faltado un dedo, a lo que al parecer el prota se encontraba escupiéndolo. Mientras que con unos instintos asesinos bastante elevados, le había dicho que se comiese su mano. Mientras que los otros dos bastardos, tras ver el instinto asesino del prota, estos decían que no tenían miedo. Sin embargo, el que había sido mordido por el prota, se había retractado diciéndole que sí le daba miedo. A lo que simplemente se encontraba quejándose de que le habían comido su dedo, por el cual la solución ahora mismo sería que fueran con el cura para que se lo volviera a poner. Sin embargo, el prota no le dejaría las cosas tan fáciles, por el cual le decía que quien le había dado permiso para que estos se fueran, mientras que repentinamente uno de ellos había tomado la iniciativa para apuñalarlo, mientras que le preguntaban que si acaso habían olvidado que estos eran un año mayor que el prota. Sin embargo, en cuyo momento el prota le respondía que al parecer olvidaron lo más esencial, y era que en la familia Baskerville el talento y el poder superaban enormemente a la edad, por el cual era momento de que el prota empezara a jugar finalmente con estos. Mientras que simplemente se encontraba siendo sometido por el prota, acaso se preguntaba que si los rumores eran completamente ciertos. En cuyo momento que se encontraba hablando, el prota había hecho que se comiera los dientes, quedándoles así nada más 2 dientes en cada parte de su mandíbula, sorprendiendo así a sus otros 2 hermanos, mientras que estos simplemente se encontraban sintiendo impotencia dado que el prota era demasiado fuerte para ese momento, mientras que el prota le daba una paliza unilateralmente sin que estos les pudieran hacer siquiera un rasguño, ya que después de todo, no debería tener tanto miedo, ya que se pondría mejor enseguida cuando estos fueran tratados. Sin embargo, no lo dejaría salir fácilmente a la habitación, y a ese paso, tendría que vivir con la incomodidad de sus cuerpos defectuosos ellos mismos. Sin embargo, el prota le hacía una propuesta, y era que le decía que sería un poco generoso y dejaría que uno de ellos se fuera ahora mismo, por el cual les preguntaban que cuál de ellos se podría ir, mientras que le arrojaba el cuchillo. Les decían que esto tendrían que decidirlo ellos mismos. Sin embargo, les advertía que no podía esperar muchísimo tiempo, así que estos deberían decidir rápidamente.
ya que después de todo al menos debería vivir uno de todos estos, a lo que esta era la actuación perfecta para que estos se dividieran entre ellos mismos, por el cual eso era su primer paso para que el tridente de los Baskerville se dividiera. Tiempo después, en la habitación del patriarca, el mayordomo principal se le encontraba informando que había habido una situación sangrienta en el clan Mork en las minas de Rubí, y el clan Mork había afirmado que la mina de Rubí era su territorio, mientras que este le decía que pronto habría una oportunidad para decidir ese asunto, mientras que el clan Mork los buscaría primero, por lo cual este le preguntaba que si había alguna cosa más que informar. A lo cual, los otros asuntos que tenía que informar era sobre la evaluación provisional de la fortaleza juvenil, mientras que el otro era el maestro Vikir había obtenido una puntuación más alta en el examen escrito, a lo que cuya curiosidad había saltado y le preguntaba que cuando era el examen práctico para los niños en la fortaleza juvenil, mientras que este le afirmaba que era dentro de 5 días, y dado que los caballeros guardianes habían desalojado las instalaciones en preparación, por el cual ahora mismo la fortaleza debería estar completamente vacía. Sin embargo, este había omitido la noticia de un asunto bastante importante, y era que en la fortaleza juvenil había habido una pelea entre los jóvenes señores de la familia, por el cual este le decía que recientemente había habido una gran pelea entre los jóvenes maestros, mientras que este se llenaba de curiosidad le preguntaban de qué se trataba esa gran pelea. Mientras que este le preguntaba que si acaso habían muerto, a lo que el mayordomo le informaba que no había bajas, pero uno de los jóvenes habían perdido completamente los dientes, mientras que el otro había sido destrozada completamente su mandíbula, mientras que el último y más afortunado era que el dedo índice izquierdo se había amputado completamente. Por supuesto, estos habían recuperado completamente su salud desde que habían sido tratados, pero el daño psicológico que se le había hecho parecía ser bastante significativo, mientras que este le decían que no se habrían peleado entre ellos ya que estos parecían bastante unidos, a lo que efectivamente este lo confirmaba que esa pelea había sido influenciada por otro joven maestro, a lo cual este le explicaba que la persona que había herido a los otros 3 jóvenes maestros se trataba del más joven de 8 años, siendo así Vikir van Baskerville, y este era el que había obtenido la puntuación más alta en el examen escrito, por el cual, tiempo después, Vikir van Baskerville había sido llamado a la oficina del patriarca. Mientras que este lo saludaba, le decía que había crecido desde la última vez que lo había visto, mientras que este lo saludaba cortésmente llamándolo patriarca, mientras que este se reía audazmente diciendo que este suponía que lo era, mientras que este le decía que este había escuchado que había inhabilitado a los trillizos de 9 años de su clase, mientras que este le explicaba que si se refería a esos hermanos, este creía que habían recibido tratamiento médico adecuado desde que eso había pasado. Sin embargo, este sabía muy bien que no estaba hablando de discapacidades físicas, por lo tanto este estaba hablando de las discapacidades del corazón, o mejor dicho psicológicas, ya que desde ese día estos se encontraban comiendo por separado y estos ya ni siquiera se hablaban entre ellos, y su técnica en combinación era bastante decente para ese entonces. Y tras lo sucedido anteriormente, su relación había sido destrozada completamente, por el cual este le preguntaba que si acaso creía que estuvo mal, mientras que este le preguntaba que qué demonios había hecho mal. Este le decía que había convertido a su hermano en un completo desastre, mientras que este bastante arrogante le decía que este era muchísimo más fuerte, por el cual, como la persona más fuerte, estaría completamente equivocado. Sin embargo, este le comentaba que sus hermanos se le habían adelantado y habían declarado que lo perdonarían gentilmente, y es que aún así no sentía ni una pizca de culpa, por el cual el prota tomó la iniciativa para preguntarle que si acaso estos lo habían perdonado. En uno de sus recuerdos antes de su regresión, la hija menor de una familia que había sido arruinada por el clan Baskerville había ido a visitar a Hugo, y este se había convertido en una monja después de haber pasado muchísimos años. En ese momento, este le había dicho que este lo perdonaba y le ofreció una misa, a lo cual la respuesta de Hugo después de esa misa fue la misma que le diría el prota, y este creía que el perdón solamente era una excusa de los débiles que no podían buscar venganza por su falta de fuerza, por el cual, cuya respuesta había avivido la llama y la chispa de su esperanza en Vikir van Baskerville.
a lo que este le decía que solamente el fuerte reinaría, lo supremo y la debilidad era un pecado, por lo cual este entonces sabía muy bien el lema de su familia, por el cual este le decía a Barrymore que le permitiese tomar el bocadillo que quisiese del almacén de la comida. Sin embargo, esto no era una situación bastante común, ya que este después agregaba que este era lo suficiente para que pudiese ir solo. Mientras que el joven maestro Bill Baskerville se retiraba de la sala del patriarca junto al mayordomo, este había sido detenido por las palabras de su padre, diciéndole que tratase de hacerlo bien en la evaluación intermedia y que no dejase que los descendientes directos de la familia lo intimidasen. Tras escuchar cuyas palabras de esperanza de su padre, este había hecho que su ira aumentase aún más, por el cual esa noche se trataba del infame chocolate que disfrutaban los cibaratitas del clamor, en cuyo momento el mayordomo le explicaba que esto se trataba de la alta calidad que habían obtenido con muchísima dificultad. Sin embargo, el prota le decía que este no quería nada que fuera procesado, por lo cual estos se sorprendían bastantes al escuchar que el prota le pedía directamente los granos de cacao y que estos fueran algunos que tuvieran con un rico aroma, mientras que uno de los chefs tiempo después le había explicado que estos se trataban de la judía negra conocida por su rico aroma y que con una judía negra se podían producir al menos 100 litros de chocolate. Mientras que este simplemente se comía una de ellas, el mayordomo veía que para comer semillas tan amargas por su propia cuenta, este debería amar muchísimo el chocolate. Mientras que pensaba en su maestro Vikir, este suponía que dentro de las restricciones que el patriarca había hecho para él, este había encontrado un método para obtener muchísimo chocolate. Mientras que pensaba que este era bastante brillante, uno de los chefs le preguntaba a su joven amo que si acaso este quería que lo procesasen y se lo enviasen directamente a su habitación, a la que cuya respuesta del prota era que no era necesario y este se lo llevaría directamente en granos, a lo que repentinamente había cambiado las expectativas del mayordomo, preguntándose que si acaso este tenía algunos gustos peculiares. Sin embargo, después de todo, el prota no quería que el chocolate se comiera, ya que las judías ensangrentadas se utilizarían durante el examen práctico durante esos 5 días, mientras que este simplemente había hecho un plan bastante siniestro, a lo cual ese día ocurriría una catástrofe nunca antes vista en la familia Baskerville. En ese mundo, la familia Baskerville se le conocía como la familia Berserker y los niños más jóvenes de aquella familia se lo hacían pasar por una prueba completa a temprana edad. Y para cuando estos eran capaces de dar sus primeros pasos para su resistencia básica se necesitaban correr por una montaña empinada. Y salvo en los tiempos señalados, a este no se les permitían acostarse ni estar boca abajo. Y en cuanto era hora de dormir, esto para adaptarse a entornos bastante difíciles se les concedía un cadáver de demonio como que si fuera un peluche para ellos. Cuando termina ese periodo de entrenamiento, los jóvenes de la familia Baskerville contaban con 8 años y ese era el momento de su evaluación mortal, y ya que por esa razón era que la familia Baskerville se le conocía como la familia Berserker, ya que este era un examen de evaluación práctica y este se trataba del examen de la supervivencia. Aquella evaluación se celebraba en una montaña que se encontraba fuera del territorio llena de demonios y los jóvenes sabuesos se reunían en la montaña Le Road, mientras que un perro sombra, que era un instructor de la familia Baskerville, le daba la información básica mientras que estos explicaban que deberían sobrevivir al menos un mes ahí, y en ese tiempo estos deberían cazar monstruos grandes y fuertes, y así también estos deberían tener en cuenta el sistema de puntos establecido, ya que los puntos por tener éxito por sobrevivir son solamente 10 y si estos sobrevivían sin quedar discapacitados se les otorgaban 30 puntos y si estos fallaban a otro joven maestro y sobrevivían contan como 50 puntos, es decir, si esto prácticamente saboteaban el examen de otro. Mientras que por otro lado, si estos sobrevivían después de derrotar a un monstruo, entonces eran 60 puntos y si cumplían todas las condiciones anteriores se les otorgaban 90 puntos. Y además de todo, si estos robasen la insignia que se le otorgaban a todos estos se le otorgarían puntos adicionales también. Además, este también agregaba que si estos morían 100 puntos, por lo cual no existía la posibilidad de 100 puntos.
Y además, es que esperaban que reguardase la enseñanza del señor Hugo, que un portador de espada muriese en el momento en que se volvía arrogante. Por lo que así, finalmente, este tocaba una campana para así empezar oficialmente el examen. En el momento que había empezado la prueba, el prota se encontraba pensando que esto se tenía que dar muchísima prisa y ocupar una posición bastante ventajosa, ya que de todas maneras este ya se encontraba bastante preparado a lo que iría al lugar que había visto del examen pasado, mientras que otros dos jóvenes maestros se encontraban pensando que no había manera que este pudiera sobrevivir solo, ya que estos estaban dispuestos a seguirlo y quitarle la insignia. Mientras que los otros tres jóvenes, que el prota le había dado una paliza y le había arruinado bastante la situación, uno de ellos empezaba a dar las órdenes, mientras que otro le decía que no le diese las órdenes, a lo que el tercero simplemente decía que este haría las cosas que habían acordado si esto también hacía lo mismo. Mientras que el sabueso oscuro, por otro lado, que se trataba del inspector, este finalmente se encontraba diciendo que ya había empezado la prueba, ya que en ese examen era bastante despiadado, ya que nos incitaba a matar a otras personas. Sin embargo, no se encontraba prohibido, pero tampoco se desaconsejaba, ya que de todas maneras, si estos mataban a otras personas, se les restarían puntos, y así cada uno podía hacer lo que fuera para no matar a alguien tan fácilmente, o por lo menos conseguir el hilo lo suficiente para que estos fueran asesinados por las bestias de cuya prueba y la montaña. De todas maneras, en las expectativas de la familia Baskerville era que los perros de la sombra hiciesen todo lo posible con el fin de mantenerlas bajas al mínimo. Mientras que por otro lado, una persona que se encontraba observando a una persona, a lo que este simplemente se encontraba observando al joven Amon Baskerville Vance, a lo que este decía que este se está aproximando a la próxima área restringida, por lo que cual saltaba su curiosidad preguntándose qué hacia dónde se dirigía el joven amo Vikibir, mientras que se encontraba pensando que este era un genio que se había distinguido muchísimo desde su infancia, por lo que se estaba deseando ver las habilidades que este le mostraría en cuya prueba. Mientras que este tiempo más tarde, ya al parecer se encontraba en el destino que este ya había visto anteriormente, por lo cual este se encontraba tanteando el terreno pensando que con el suelo tan blando esto se encontraría bastante bien, por lo cual este decía que ya había decidido dónde viviría por el momento durante todo ese mes, por lo cual esto se preguntaba en voz alta que si acaso era momento de relajarse y tomar un descanso, mientras que la persona que se encontraba observándolo se preguntaba que si acaso este realmente tomaría un descanso, cuyo momento pasaban el tiempo y el prota simplemente se encontraba haciendo todo tipo de necesidades, mientras que otras personas, por otro lado, los jóvenes maestros se encontraban luchando entre ellos. Pero el prota simplemente se lo había tomado como si estuviera en una excursión, mientras que las otras personas corrían el riesgo de perder su vida, por lo cual simplemente este se lo tomaba a la ligera, descansando completamente durante todo ese mes, por lo cual este se había quedado impactado, dado que este no esperaba que el prota se lo tomara tan a la ligera, ya que este había observado durante muchísimo tiempo y este simplemente se encontraba mayormente cavando un hoyo, y aparte de esto solamente cazaba y reunía equipo. Mientras que le venían las dudas, este se preguntaba que si acaso este planeaba esconderse ahí, por lo cual este quizás sería un falso rumor de que este simplemente era un genio, ya que de todos modos si este simplemente se iba a esconder, entonces realmente no había necesidad para que este le prestara atención todo el tiempo. Sin embargo, el prota tenía otro plan en mente, ya que este después de todo simplemente se encontraba aburriendo a la persona que lo estaba espiando, a lo que cuyo momento que este se había ido, este ya había empezado a poner su plan en marcha, mientras que este se encontraba acampando. Entra en una especie de inflexión, dado que este decía que acampar afuera le recordaba los viejos tiempos, por lo cual, yendo a su recuerdo, un chico le decía al prota, llamándolo líder, que los granos de cacao que se usaban para que el pescado oliese menos, y aparte las judías sangrientas que tenían una alta concentración de cacao eran las mejores, a lo que este simplemente las judías que había elegido sangrientas anteriormente las lanzaba al fuego,
Mientras que veía el humo que salía, este decía que la persona que se interfería por fin se había ido, dado que este finalmente ya había logrado preparar todo lo que tenía que hacer. Por lo cual, este caso se llegaba a preguntar que si la cacería empezara ahora verdaderamente, mientras que este era rodeado por todo un centenar de pinchos de trampas. Ya que después de todo, unos días después, el prota finalmente había entrado a la área restringida. Mientras que pensaban que a partir de ese punto, el área restringida era desconocida, pero durante sus días de explorador iba casualmente por ese lugar. Mientras que se encontraba pensando y oliendo los olores que atravesaban su nariz, en especial a las raíces de árbol quemada. Este estaba seguro de que el hábitat de ese tipo se encontraba por ahí cerca. Mientras que este finalmente se percata de una luz, lo cual este finalmente llegaba a su destino, en el que se encontraban las heces quemadas. Y ya que después de todo solo había un monstruo por ahí que defecaba ese tipo de cosas. Tiempo antes, este pensaba que era molesto en su día de explorador, pero viéndolo justo ahora, este simplemente se alegraba al verlos, ya que después de todo, este simplemente se trataba de un sabueso infernal. Sin embargo, la clasificación de riesgo era B+, a lo cual en la descripción de esta decían que era un sabueso que llevaba consigo el infierno. Y una vez mordido, este no podía sobrevivir en absoluto, y además las llamas sulfúricas que salían de su boca eran bastante mortales. A los ojos del prota, este simplemente era un demonio que se había tragado las llamas infernales, siendo llamado así Hellhound. En su vida pasada, este apenas pudo atraparlo solamente cuando había cumplido los 18 años. Sin embargo, este aún tenía solamente 8 años, por lo que era más aún imposible confrontarlo de frente. Pero después de todo, a los jóvenes amos de la familia Baskerville se les enseñaba cómo tratar con uno de estos, siendo el caso de que se los consiguiesen, ya que después de todo la primera debilidad era bastante significante para estos, y era que su único patrón de ataque y de movilidad era en línea recta, ya que estos contaban con una movilidad bastante restringida, por lo cual se les hacía bastante difícil hacer giros repentinos y dar vueltas. Aunque el Hellbound se quedaba realmente desconcertado al ver que el prota sabía bastante bien sus debilidades, mientras que este seguía explicando la segunda debilidad de dicho perro sabueso, ya que de todos modos los monstruos de su especie no podían cruzar el agua, y no importaba cuán profunda sea el agua, por lo tanto, el rociando un poco era más que suficiente para hacer relucir su debilidad. Y para entonces, juntando la debilidad 1 con la debilidad número, hacía que este saliese demostrando finalmente la debilidad más fatal. Y este se trataba la debilidad de abrir la boca al correr. Mientras que el prota, por otro lado, simplemente le lanzaba un grano de judía sangrienta, esquivando directamente el ataque de aquel sabueso del infierno. Y para cuando este se había percatado ya era demasiado tarde, ya que después de todo el chocolate es un veneno mortal para dichos perros. Y por no hablar de un solo maldito grano que podía producir hasta 100 litros de chocolate con un simple grano. Por lo cual parecía que el Hellhound no pudiera vencer un simple chocolate. Por lo que poco tiempo después, en el momento que el prota se acercaba hacia el cadáver de aquel perro sabueso, este se encontraba analizando que el corazón y el estómago fueron los primeros en ser golpeados, pero estos estaban siendo protegidos por sus duras costillas, por lo que este simplemente tenía que buscar el punto débil que no estaba protegido por las costillas. Por lo cual la simple respuesta era más arriba, es decir, la altura de las costillas. Mientras que este simplemente después de hacer un simple corte ya había asesinado completamente a aquel sabueso, a lo que inesperadamente salía una especie de esencia azul, por lo cual cuando atrapase un monstruo la energía llamada experiencia, karma o puntos de experiencia se acumulaban así en el cuerpo de la persona, a lo que esto conducía al fortalecimiento del cuerpo de dicha persona, haciendo así
que el prota se percatara instantáneamente que la espada corta se estaba haciendo más ligera que antes. Por lo que ahora el prota se preguntaba que si acaso conseguiría todo su poder anterior que contaba con su vida pasada antes de que cumplieran la mayoría de edad, por lo que llegado el momento, quería ver la cara de su padre Hugo cuando viera que un niño de simple 8 años había matado a una bestia de categoría B+. Por lo que finalmente estaba bastante seguro de que ganaría el primer lugar en la evaluación práctica y ya había decidido la compensación a exigir como beneficio del primer lugar, ya que enormes recompensas con lo que no se había atrevido a soñar anteriormente de su regreso. Debería monopolizarla ya que nadie sabía su verdadero valor en esa época. Mientras que otros abuesos se acercaban al prota, una voz decía que entonces iría a decapitarlo inmediatamente. Y para aquel momento que el prota se percataba de la presencia de estos, el prota le preguntaba que si acaso habían ido después de escuchar los gritos de su compañero, por lo que estaban diciendo que quería vengar la vida de por lo que simplemente decapitando aquel cadáver que había asesinado anteriormente. Se encontraba burlándose de esto, diciendo que esto eran las famosas lágrimas de camaradería. Por lo cual, les explicaba que de todas maneras no tenía la intención de cazar uno solo, incitándolos a que lo atacasen, ya que después de todo, contaba con muchísimos granos de café. Mejor dicho, café es lo que yo necesito. En ese momento, el prota había puesto sus ojos en aquellos sabuesos del infierno. Estos se habían percatado de la presencia de siniestra de por lo cual el prota se quedaba conmocionado tras ver esa situación. Sin embargo, se preguntaba que si acaso tenían miedo de la intención asesina de un niño de 8 años, y ya que después de todo, un Hellbound no se rendiría ante su presa aunque eso significase morir. Por lo que claro, las cosas no podrían salir tan fáciles, a lo que la intención asesina no se trataba del prota, sino de una bestia más feroz. A lo que dicha bestia se llamaba Cerberus. Por lo que se queda conmocionado preguntándose que Cerberus era un monstruo con una clasificación de peligro A+, por el cual llegaba la duda de que porque alguien que debería vivir en la séptima cresta había bajado a la primera. A lo que tras razonar un poco, se percataba de que al parecer aquel Cerberus se encontraba sangrando. Y mirándolo más de cerca, se percataba de las marcas y también habían puntas de flecha y heridas por todos lados. Por lo que al parecer alguien había intentado cazarlo antes. Y ahora que husmeaba más en su recuerdo de su vida pasada, sabía muy bien que al otro lado de la montaña era el territorio de una tribu salvaje, por lo que quizás se le había escapado tras tener una discusión interna. Por lo que esto claramente sería una oportunidad para el prota para cazar un monstruo con una categoría de A+ con heridas graves, por lo que pondría todo lo que estaba en sus manos para cazarlo. Nuestro prota normalmente escondía sus habilidades dentro de la familia Baskerville. Sin embargo, el nivel de un experto de la espada que había alcanzado el nivel avanzado y que otras solamente pudieran soñar cuando ya se convertían en adultos. Incluso el tercer nivel del esgrima de su familia, que solamente algunos sabuesos podían soñar cuando estos ya cumplían la mayoría de edad. Por lo tanto, no se rendiría fácilmente y desataría completamente su poder, para así empezar una feroz batalla contra Cerberus. Mientras que se encontraba gravemente herido, intentaba aprovechar sus habilidades para atacar furtivamente al prota. Sin embargo, no contaba en donde ese niño de 8 años simplemente fuera un experimentado, por lo cual esto había hecho que el prota se percatase de que podía hacerlo y valía la pena intentarlo con un Cerberus herido, ya que antes de regresar al pasado, pasando por la guerra de los demonios, el manejo de la espada del prota había sido pulido con tanta delicadeza que no hubo superfluidad innecesaria para matar a la otra persona, y más aún con un cuerpo reforzado con acero del río Estigia. Y además, las armas del prota funcionaban tan bien lo suficiente como para acabar con un Cerberus herido. Sin embargo, no contaba
En el momento que dicho Cerberus entrara en modo Berserker, aquella espada que estaba bastante orgulloso se le había roto repentinamente. Un momento de descuido fue lo que condujo a una apertura que permitió a la garra de Cerberus impactar hacia el prota. Por lo cual, al parecer no había sido suficientemente fuerte o quizás su arma no había sido lo suficientemente dura como para poder vencerlo. A lo que tras ser lanzado por la fuerza de dicho Cerberus, había hecho que el prota escupiese una gran cantidad de sangre y aparentemente perdiendo la conciencia. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí estaré dejando el sabueso de la familia Baskerville por hoy. No olvides dejarme tu preciado comentario diciéndome qué tal te ha parecido y si quieres ver un segundo capítulo de esa serie. No olvides dejarme tu preciado like y ahora sin nada más que decir. Chao.